Dios les bendiga, somos el grupo número 3 y en esta oportunidad vamos a exponer un estudio bíblico biográfico del rey Josías. Para dar inicio hicimos una pequeña entrevista a este personaje. El rey Josías nació en Jerusalén alrededor del año 648 a.C., hijo del malvado rey Amón. Aunque heredó un trono marcado por la idolatría y la corrupción, su vida ya había sido profetizada siglos antes como instrumento de restauración para Judá. Desde su juventud, Josías eligió un camino distinto. Buscó sinceramente a Dios. Fue un rey íntegro, temeroso del Señor y obediente. Su corazón se encendió al escuchar el libro de la ley, descubierto en el templo. Al leerlo se humilló profundamente y decidió transformar la nación, guiado por hombres fieles como Hilcías y el profeta Jeremías. Lideró una de las reformas espirituales más grandes de su tiempo. Destruyó los ídolos, limpió el templo y renovó el pacto con Dios. Josías no fue un rey cualquiera, fue un líder valiente y firme, piadoso. Aunque su vida terminó trágicamente en batalla por no consultar a Dios, su legado perdura. Inspiró un avivamiento, movió corazones y dejó un ejemplo de obediencia que marcó a toda una generación. Josías nos enseña que incluso en medio de la oscuridad, una sola vida rendida a Dios puede cambiar el destino de una nación. Dios les bendiga. Vamos a hablar acerca del rey Josías y en orden cronológico los primeros años de su reinado. Según Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 1, tenía 8 años cuando empezó a reinar. Ascendió al trono de Judá tras la muerte de su padre, el rey Amón, y reinó en Jerusalén durante 31 años. Y se reconoce a Josías como el que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, sin apartarse de sus caminos ni a la derecha ni a la izquierda, que está escrito en Segunda de Reyes 22:2. Durante los primeros años fue guiado espiritualmente por consejeros piadosos como destacan Hilquías, el sumo sacerdote, Selfán, el escriba real, también hombres fieles como Aicán, hijo de Sefán, y Hulda, la profetisa a la que mandó a consultar Josías. En el año octavo de su reinado, cuando tenía 16 años, empezó a buscar sinceramente a Jehová y tuvo un compromiso muy profundo e inició importantes reformas religiosas. Para el año 12 de su gobierno, aproximadamente a los 20 años de edad, emprendió una campaña de purificación religiosa que incluyó Jerusalén, Judá y las regiones del antiguo reino de norte, que están en Crónicas, Segunda de Crónicas 34, 3, 7. Esta reforma también consistió con la destrucción de los lugares altos, derribó los altares dedicados a Baal, el dios cananeo que era de la fertilidad, y también destruyó las imágenes de Acera, una diosa que se consideraba consorte de Baal y era adorada juntamente con él. Y la reforma no solamente fue simbólica, sino también fue activa, porque mandó a quemar los objetos del culto idolátrico, profanó lugares paganos, lo cual está escrito en 2 Reyes 23, del 4 al 20, y esos esfuerzos por levantar la adoración a Jehová terminó con el descubrimiento de la ley, del libro de la ley en el templo. Un evento que tuvo un profundo impacto en Josías y en su pueblo, llevando a una renovación en un pacto con Dios. En el reinado de Josías, en Segunda de Crónicas 34, en el 18º de su reinado, fue hallado el libro de la ley. Este hallazgo cambió el rumbo del reinado de Josías. Mientras se realizaba la reestructuración del templo, el sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley y el escriba Safán lee estas palabras delante del rey. Y el rey, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras como una señal de arrepentimiento. Pero el rey Josías envía a consultar a la profetisa Hulda, quien ella confirma que Dios traería juicio sobre Judá por su idolatría, pero con la promesa de que Josías no vería ese juicio debido a la humillación, al arrepentimiento que tuvo al oír la palabra. Y Josías también promueve que el pueblo renueve ese pacto con Dios, ese compromiso de seguir sus mandamientos, sus estatutos, de poder él guiarlos en ese temor. Y mientras Josías estaba vivo, el pueblo de Israel andó en pos de Dios. En ese mismo año del 18º del reinado de Josías se celebró la Pascua. Fue grande, fue solemne la celebración que no se hacía desde los tiempos del profeta Samuel, donde sacrificaron miles de corderos. Y Josías ahí organizó
a los sacerdotes, a los levitas, para que cumplieran con todo conforme a la ley de Moisés. Esa celebración fue como una renovación espiritual al nivel nacional. Y también cómo murió el rey Josías. El rey Josías murió porque él intervino en una guerra innecesariamente, porque el faraón Necao II de Egipto tenía un enfrentamiento con los babilónicos y el rey Necao le había advertido al rey Josías que no interviniera en esta pelea, pero él fue y fue herido en guerra de muerte por unos arqueros egipcios. Y fue también, a raíz de esto, fue llevado a Jerusalén, donde murió y lo sepultaron con honores. Y toda Judá y Jerusalén guardaron luto por él. A través de Rey Josías tenemos un buen modelo a seguir, que desde nuestra juventud Dios puede usar nuestras vidas para transformar y restaurar una nación en tiempos de decadencia espiritual. No importa si estamos rodeados de ambientes negativos o que nuestros padres no son temerosos de Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir qué legado queremos dejar a nuestras generaciones, familia o nación. Y si tenemos cierto poder político o poder en esta sociedad, podamos decidir obedecer las leyes de Dios que puso en la Santa Biblia para gobernar con temor de Dios y eliminar todo tipo de culto a dioses paganos y llevar al pueblo a la fidelidad a Dios y renovar el pacto con Dios. Pero también aprendamos de su vida que no podemos hacer alianzas con el mundo y que debemos buscar siempre la dirección de Dios. Por ello debemos decidir buscar a Dios desde joven y si ya somos adultos debemos leer la Biblia, meditar y obedecerla. No endurezcamos nuestro corazón a la palabra de Dios, sino respondamos con humillación y acción. Y hay que cortar con costumbres, relaciones o prácticas que nos alejan de Dios y debemos de limpiarnos a diario de todo lo que contamina nuestro corazón, como las cosmovisiones culturales mundanas, la idolatría, los ambientes mundanales que constantemente somos rodeados. Y finalmente, antes de tomar decisiones importantes en nuestra vida, debemos consultar la dirección de Dios.